Entonces, comenzamos entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva reunión del Seminario Abierto de Discusión del Posgrado en Historia de la Universidad de San Andrés. Tenemos el gusto de contar hoy con Sebastián Carasay. Sebastián es licenciado en Sociología y doctor en Historia por la Universidad de Indiana. Sebastián tiene un libro muy importante que se llama Los años 60 de la gente común, acaba de ser reeditado, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Y hace un tiempo Sebastián cambió de tema y está investigando sobre Malvinas. Un tema polémico, complejo, problemático, y Sebastián está tratando de buscar un ángulo singular para meterse en ese terreno resbaladizo, en ese campo minado, y como ha hecho en su libro anterior, seguramente lo va a hacer con mucho éxito. Nos va a presentar hoy un avance, una parte de esa investigación, nos va a también contar un poco esa investigación, y el texto con el que vamos a comenzar esa discusión se llama La daga del despojo será arrancada. Las Islas Malvinas en el cancionero argentino, en las 4 décadas anteriores a la invasión del 82. Entonces vamos a escuchar a Sebastián, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Luego Matt Carush de la Universidad de George Mason va a hacer algunos comentarios iniciales, y le agradezco a Matt también que se haya sumado, y después abrimos una discusión para comentarios, preguntas, intervenciones. Así que, sin más trámite, le paso la palabra a Sebastián Carasay, agradeciéndole su presencia en el seminario. Dale, Sebastián. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Roy, por la invitación. Voy a hacer una breve corrección a lo que dijo Roy. Digamos, no es que haya salido completamente del otro tema, es decir, los años 70 y los 60, los 70, eso sigue, digamos, su causa, digamos, en una serie de microhistorias en las que estoy trabajando hace mucho tiempo, y que espero que sea el próximo libro después de lo que publique después sobre Malvinas, ¿no? Así que sin haberme ido, digamos, del anterior tema, hace unos años empecé a indagar sobre esta cuestión Malvinas, que bien presentó Roy, digamos, como problemática, como difícil, como campo minado, digamos. Y quizás para que el campo minado, digamos, no sea literal, me corrí de la guerra, digamos, ¿no? Es decir, no abordo en las investigaciones que estoy haciendo, digamos, la guerra ni sus consecuencias, digamos, ¿no? Entonces, este trabajo que voy a presentar ahora forma parte de esas investigaciones, de esos estudios que están todos relacionados con Malvinas en digamos, en el preconflicto, digamos, ¿no? Uno de esos trabajos está vinculado con vamos a decir así, la élite, digamos, intelectual, o gente de la élite intelectual que logra viajar a las islas durante el siglo XX, y después de eso escribe textos importantes que formaban parte, digamos, de la enseñanza, primero en la década del 30, luego en la década del 50, y después en la década del 60 con la llegada, digamos, del periodismo. Entonces, digamos, yo tenía ahí como una línea de indagación que miraba un poco qué pasaba dentro del mundo de las élites o de los sectores, digamos, que de alguna manera u otra tenían una relación directa con el poder político, ¿no? Me entusiasmé, digamos, en tratar de indagar qué pasaba en los sectores, digamos,
no vinculados directamente con las élites, ¿no? Y fue así que llegué a tratar de armar un corpus de canciones vinculadas con el tema Malvinas, siempre en la época antes de la guerra. Y ahí, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué las canciones? Para tratar de mirar fuera de las élites. Bueno, en parte porque en las décadas previas, sí, en las décadas previas a abril del 82, Malvinas fue mucho más un objeto de la poesía y de la canción que del cine, la pintura, el teatro, la novela o el ensayo, digamos. Es decir, si mi idea era buscar en la cultura, vamos a decir así, en términos generales, popular, representaciones, ideas sobre las islas, las canciones presentaban un corpus mucho más nutrido, digamos, ¿no? Después, y eso lo comprobé, digamos, cuando tuve acceso al archivo de Sadaic, el arte de componer música, digamos, popular es bastante más plebeyo que el de, no sé, hacer una película, por ejemplo. Es decir, los recursos que se necesitan para hacer una película son infinitamente, digamos, más elitistas o para una élite que lo que requiere, digamos, hacer una canción, una samba, por ejemplo. Y después era el acceso al material, digamos, o sea, además de que había algunos libros editados con canciones referidas a las islas, logré acceder al archivo de Sadaic. Digo logré acceder porque no es un archivo público, no es fácil, digamos, acceder a ese archivo. De hecho, yo no pude hacer la búsqueda, digamos, de manera personal, sino que tuve que encargar la búsqueda a gente que adentro de Sadaic me hacía el favor de buscar todas las canciones relacionadas, cuyo título estaba relacionado con las palabras clave que yo di, ¿no? Entonces esa es otra, otra aclaración que quería hacer. Es probable que haya canciones que no están, digamos, que yo no conozco. Yo traté de hacer un inventario de esas canciones, basándome fundamentalmente en el archivo de Sadaic, en las obras compiladas, digamos, de canciones sobre las islas, en otras canciones que yo sabía que existían, pero no es exhaustivo porque, digamos, si alguien escribió una canción sobre Malvinas y le puso un título metafórico, no sé, Las Gaviotas del Sur, probablemente yo no, digamos, esa canción no forma parte, digamos, del corpus, porque yo busqué por las palabras clave, que bueno, eran islas, Malvinas, Caucho Rivero, en fin, 5 o 6 palabras clave. A partir de ahí entonces elaboré ese corpus sobre el que trabajo, que más o menos es la cantidad de canciones. Yo lo había puesto por acá, son 90 y pico, ¿no? Bueno. Sí, creo que 92. Son 92 canciones, digamos, que analizo, ¿no? Que es más o menos un tercio de lo que había en Sadaic en total sobre el tema Malvinas. Quiere decir que hay 2 tercios de las canciones sobre Malvinas que son posteriores a la guerra, ¿no? Y bueno, las canciones posteriores a la guerra son las más conocidas, digamos, al menos por una cuestión generacional, digamos, yo las conocía mucho más. Y el género fundamental de las canciones de la posguerra es el rock, o sea, el género principal, digamos, ¿no? Y en general tienen a la guerra, digamos, y a las consecuencias de la guerra, y a, digamos, a los protagonistas de la guerra como su objeto principal. Me llamó la atención que en las 90 canciones, 92 canciones que encontré compuestas en las 4 décadas anteriores de a la guerra, el género principal y prácticamente excluyente era el folclore. Es decir, zambas, chacareras, chamamés, triunfos, milongas, algunos tangos, pero casi todos los temas eran folclóricos. Hay un solo tema que yo menciono en el artículo, que es una canción de Jorge Durietz, que es un rock, es el primer rock
que está registrado sobre la cuestión Malvinas, que es un rock que compone en el 74 y que nunca graba, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué 4 décadas y no más? Bueno, porque es ahí que empieza a registrar canciones en el 37. En el 37 se inaugura Sadaik, digamos, pero empieza realmente digamos, a registrar masivamente canciones recién a finales de la década del 40. ¿No? Entonces no pude ir más atrás. Bueno, hago un breve... Bueno, una vez que yo tenía todo este corpus, digamos, y que empecé a elaborarlo y a ordenarlo y a tratar de ver cuáles eran los motivos que más se repetían, digamos, y ordenar un poco la exposición en un artículo escrito, lo que encontré útil, digamos, para pensar el material que tenía, fue el concepto de comunidad emocional que propone Bárbara Rosenwein. Porque me parece que ayuda a explicar lo que encontré en el material que estoy analizando, ¿no? Porque el concepto de comunidad emocional alude a sentimientos compartidos por miles de personas de distintas posiciones sociales, es decir, que no está determinado por la estructura social, y aunque pueden sufrir influencias de las élites, no están determinados por las élites, ¿no? Entonces, digo esto porque me parece que aunque no voy a retomarlo, digamos, cada vez en cada una de las canciones, como el concepto de comunidad emocional, en mi opinión, ayuda a conceptualizar el material que tengo entre las manos, digamos, es un poco el fondo, digamos, ¿no?, conceptual de este trabajo. Como no quiero, digamos, extenderme y además no quiero repetir demasiado lo que ustedes ya leyeron, lo que voy a hacer es presentar muy rápidamente lo que a mí me parece importante de las canciones de la época pre-años 60, ¿no? O sea, las primeras 2 décadas, que en realidad es sobre todo la década del 50, porque de los 40 tampoco hay muchas composiciones, ¿no? Entonces, voy a repasar ahí, digamos, los motivos que me parecen más relevantes de ese periodo, digamos, pre-60, y después me voy a concentrar en las canciones que me parecen más jugosas, que son las de los años 60 y 70. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí, digamos, ¿no? Bueno, por supuesto está presente en esas canciones, del 41 al 60, el anhelo de recuperar el territorio. Distintas maneras de afirmar la pertenencia de las islas a la Argentina. Digamos, hay algunos que eligen el tema de la herencia, otros por la geografía, la cercanía geográfica, otros por la historia, pero digamos, esas argumentaciones están presentes en las canciones. La convicción de la existencia de una dignidad nacional herida, ¿no?, el tema de la usurpación. Y en los años 50, en algunas canciones empieza a haber una imagen despectiva, y en algunos casos siniestra, no de los isleños, cuya existencia se omite en todas las canciones hasta la guerra, sino de Gran Bretaña, digamos, ¿no? Que es la nación de la cual dependen las islas desde 1833. Voy a leer solamente una de las poesías. Aquí este es el cancionero sobre Malvinas de Luis Ortiz Vegetti, que son varias canciones dedicadas a las islas, un libro que se publica en el 47, y que yo cito una sola poesía. Voy a mencionar el verso de la última, con la que se cierra este libro de canciones, que se llama Destino. Y algún día, Señor, no muy lejano, fuerzas obsidionales argentinas tendrán que rescatar nuestras Malvinas si nos guía la lumbre de tu mano. Bueno, imbuido, digamos, en el catolicismo, lo que me parece interesante que aparezca en fecha tan temprana como el 47, la idea de que fuerzas obsidionales argentinas, es decir, fuerzas militares que sitien, digamos, las islas, recuperarán las Malvinas, digamos,
¿no? No hay fecha, no es inminente, ¿no? No es inminente, y está un poco de la mano de la providencia. Decía, en los 50, hacia el final de los 50, aparece también un motivo que a mí me parece fundamental, y que lo va a ligar muy bien con lo que va a pasar después de los 60, que aparece en una canción de Coria Peñalosa y Luis Teixeira, compuesta en el 57, que es que a la idea de la usurpación, que ya está, digamos, presente en canciones anteriores, se le equipara ahora con una violación, ¿no? El texto dice: fueron violadas las islas nuestras frente a las costas del patrio mar, que es una afirmación que introduce, a mi juicio, el tema que varios poetas van a desarrollar en los años siguientes, que es el de las aptitudes que los argentinos deberían cultivar para reparar el daño causado por el violento. En los años 60, entonces, ya moviéndonos, digamos, a la época que más me interesa conversar, sobre la que más me interesa conversar, las canciones comienzan a hablar de esas aptitudes, digamos, ¿no? O sea, son canciones que hablan de la bravura, del coraje, de la virilidad que deben cultivarse para lograr el anhelo de recuperar las islas. A mediados de los 60, un escritor pampeano, indico las provincias porque me parece para mí muy interesante, que es una causa federal, digamos, ¿no? Es una causa nacional en el sentido, digamos, más federal del término nacional, digamos, ¿no? O sea, van a ver que puedo ir nombrando distintos autores y todos pertenecen a distintas provincias, ¿no? Bueno, el escritor pampeano José Adolfo Guillardou, cuyo seudónimo era Indio Apachaca, registró junto a Mario Valdés una samba que tituló Las Islas Malvinas. Y en el recitado inicial, los autores le hablan a la nación y dicen: Argentina, yo levanto mi guitarra invocando de tus glorias la más brava que la historia hoy me muestra entre sus garras. La historia referida es la de, cito de vuelta la canción, varones y mujeres de este suelo que al pelear bajo este cielo rechazaron las invasiones, en alusión a las fracasadas expediciones militares inglesas contra el virreinato del Río de la Plata en 1806 y 1807. De este modo, la gloria invocada remite a una lucha armada para expulsar a los ingleses en defensa del territorio propio. Ya en la canción, o sea, eso era el recitado, ahora en la canción, digamos, esos mismos autores, Guillardou y Valdés, hacen otra referencia sobre el periodo de la formación del Estado-Nación argentino. Y dicen: con un grito masculino, templado en las chuzas montoneras, en mi orgullo de argentino quedaron de trofeo tus banderas. En la primera parte del verso vemos la alusión al carácter masculino del reclamo sobre Malvinas, en la segunda la invocación al temple de las tropas irregulares formadas por civiles armados, las chuzas montoneras, que durante la primera mitad del siglo XIX luchaban a las órdenes de caudillos provinciales. Bueno, las canciones iban siguiendo un poco también la evolución de la cuestión Malvinas en la prensa nacional, ¿no? Entonces, hay reflejo en las canciones de de las noticias sobre Malvinas, y una muy importante fueron la de las invasiones o de las incursiones aéreas de argentinos en las islas. La del 8 de septiembre de 1964, cuando Miguel Fitzgerald aterrizó en las islas solo en un avión muy pequeño, un Cessna 185, un avión al que llamó Don Luis Bernet, en honor, digamos, al comandante, digamos, que había, al primer gobernador que había nombrado la gobernación de Buenos Aires en 1829. Bueno, Fitzgerald exige entonces que cese la ocupación inglesa de las islas y se marcha, ¿no? O sea, estaba muy pocos minutos en las islas. Y por supuesto se convierte muy rápidamente en una figura reconocida, digamos, en Argentina, y entre los reconocimientos que logró la hazaña, porque efectivamente fue una hazaña, digamos, un avioncito muy pequeño que logró aterrizar en una pista de caballos,
que no es cierto, como dicen algunos otros investigadores, que es el primer avión que aterriza ahí. Digamos, ese predio se había utilizado antes para los vuelos de cabotaje de la empresa FIGAS, que es la empresa estatal de comunicación aérea interna en las islas, pero hace tiempo que no se usaba, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, fue considerado incluso por los isleños una hazaña, y esa hazaña se ve reflejada en las canciones. Hay un autor que se llama Fernando José Panet, conocido como el Chacarero, que junto a Juan Ramón Ponce registra, bajo el título El Gaucho de las Malvinas, tan solo 2 meses después del aterrizaje de Fitzgerald en las islas, una chacarera, ¿no? Bueno, en esta chacarera el elogio a la masculinidad queda subsumida en la destreza física y el valor demostrados por el piloto, y su audacia aérea es asociada a la bravura del gaucho, ¿no? Me gustaría, digamos, ya aportar algo más a lo que ustedes leyeron. Ustedes saben que para publicar hay que reducir muchísimo las citas, lo cual para mí, en trabajos como este, es una verdadera pena. Entonces voy a aprovechar y leer toda la letra de El Gaucho de las Malvinas, 1964, digamos, narrando la hazaña de Fitzgerald de septiembre del 64, ¿no? Además que van a ver que la traducción al inglés es un poco, ¿cómo diríamos? Cercena mucho del sentido original del texto, ¿no? Como peludo de regalo, yo creo que como peludo de regalo en el texto en inglés quedó como inesperadamente, algo así, digamos, ¿no? Vayan a traducir eso, ¿no? Bueno, como peludo de regalo, a las Malvinas llegó jineteando una avioneta y las islas ocupó. Un gaucho de pura cepa que haciéndoles la pata ancha, les plantó la azul y blanca en el medio de una cancha. Salió un ñato de barbita, preguntando qué quería, mientras Miguel le entregaba la proclama que decía: quiero que quede el recuerdo de este bravo que una vez demostró que no fue lerdo en este mundo al revés. Bueno, yo ahí en el artículo cito algunas frases de este texto, y resalto por un lado, bueno, digamos, que el poema repara en la destreza física, en el coraje gaucho, ¿no? El gaucho de las Malvinas se llama el tema, en la afirmación de la soberanía, y se fundan, digamos, las tres cosas se funden en una acción que en cierto sentido anticipa 18 años antes, el 2 de abril, ¿no? Del 82. Y en la última parte, esa quiero que quede el recuerdo de este bravo que una vez demostró que no fue lerdo en este mundo al revés, yo identifico acciones que se cometen pensando en la posteridad, ¿no? Quiero que quede el recuerdo. En segundo lugar, la valentía o el coraje de quienes llevan a cabo esas acciones, de este bravo que una vez. En tercer lugar, la preferencia por las acciones directas en detrimento de opciones que requieran más paciencia, como la opción diplomática. Eso lo leo en la frase demostró que no fue lerdo. Y por último, el razonamiento de que unas islas británicas tan lejos de Gran Bretaña y tan cerca de Argentina representan, para este sentir, un absurdo, ¿no? En este mundo al revés, dice Panet. En 1965, Tete Bedoya registra otra canción alusiva a la misma hazaña de Fitzgerald, y en ella el autor urge a los argentinos a imitar el ejemplo de ese gran argentino que con gran valentía se jugó la vida por la libertad de su patria. Es decir, que Fitzgerald se convertía así no solamente en un héroe, sino también en un modelo a imitar. Y este tema de dar la vida por la independencia de las Malvinas es algo que también se menciona en otras canciones de fines de los 60, como por ejemplo en la de Francisco Aurelio Ríos y Juan Domingo Vettori, registrada en junio del 66, cuyo estribillo reza: insistir, 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 que nos devuelvan las Malvinas, exigir, exigir, nos exhorta la patria por ella morir. Bueno, 2 años después del acontecimiento de Fitzgerald, sucede la Operación Cóndor, que
seguramente todos conocen. El 28 de septiembre del 66, Dardo Cabo secuestra un avión de Aerolíneas Argentinas que hacía la ruta Buenos Aires-Río Gallegos. A la altura de Puerto San Julián logra que el capitán desvíe la nave. Aterrizan en las islas, otra vez en el mismo predio en donde había aterrizado Fitzgerald dos años antes. Bueno, leen su proclama, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en las canciones? Bueno, un poeta, digamos, muy identificado, digamos, con la causa nacional y peronista, Miguel Tejada, que también tiene un poema que yo no cito en el artículo porque no hay espacio, digamos, dedicado a Fitzgerald, convierte este nuevo episodio, el de la Operación Cóndor, el operativo Cóndor, en un poema. Dice Miguel Tejada: el hecho de haber flameado, refiriéndose a la bandera argentina, 36 horas seguidas, es hecho que ha demostrado lo que se puede en la vida. Lo otro que destaco de ese poema es que hacia el final del poema Tejada dice: las Malvinas son argentinas por suprema decisión de argentinos que gobiernen virilmente la nación. Digamos, ¿no? Entonces, este énfasis en que las Malvinas van a regresar, digamos, a ser parte de la Argentina cuando haya argentinos que hagan lo que hacen estos muchachos, digamos. O sea, que por suprema decisión gobiernen virilmente la nación. Y lo que yo leo, digamos, en estas canciones de finales de los 60 es un paulatino pero muy rápido, una paulatina pero muy rápida radicalización del tono de las canciones, ¿no? Es decir, canciones en donde cada vez más se llama a una actitud firme por parte de los argentinos, ensalzamiento de la bravura, del coraje como valores determinantes, celebración de las incursiones aéreas del 64 y del 66. Y lo que me llama la atención es que es precisamente en ese momento, 64, 66, 67, en el que Argentina está teniendo, la diplomacia argentina está teniendo algunos logros importantes, digamos, que hasta hoy se juzgan como el logro más importante, en Naciones Unidas, digamos, ¿no? O sea, en diciembre del 65, la diplomacia del gobierno de Ilia logra que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe la famosísima resolución 2065, ¿no? Una resolución por la cual se reconoce, las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa entre Gran Bretaña y Argentina por las Islas Malvinas y invita a que comiencen negociaciones sin demora para encontrar una solución pacífica al problema, ¿no? O sea que en el mismo momento que está pasando eso en Naciones Unidas y que de alguna manera la vía diplomática empieza a mostrar algunos resultados, varias canciones, ¿no? Varios poetas radicalizan su tono. El tema de la ONU también fue motivo de una canción que registró Juan Carlos Pérez Corrado, se llamó Nuestras Malvinas, poco después, digamos, de lo de la 2065, y allí dice: Islas Malvinas son argentinas, un motivo ya muy presente en todas las canciones, pero ahora dice: ya nadie puede negar que son y que siempre fueron para el mundo entero suelo nacional, ¿no? Entonces, me interesaba de eso es que el modo en que Pérez Corrado lee el éxito diplomático en las Naciones Unidas, no es que hay ahora negociaciones que comienzan, sino que en realidad ahora el mundo entero, ¿no?, reconoce lo que ya era una verdad, digamos, para los argentinos. Bueno, en estas canciones, en esta particularmente de Pérez Corrado, otra vez, no hay isleños, los isleños brillan por su ausencia, y en realidad las Malvinas están ocupadas por huestes extranjeras que, arriando las banderas, las islas devolverán, digamos, ¿no? Las canciones que hicieron referencia a esas negociaciones diplomáticas no fueron, sin embargo, todas celebratorias, ¿no? Algunas, por ejemplo, en 1968, la de César Jaimes
e Isidoro Juan Dávila, que registraron el triunfo de las Malvinas, una canción que reafirmaba la certeza de que las islas volverían a ser pronto argentinas, pero subrayaba al mismo tiempo el lento ritmo de las negociaciones diplomáticas. Dice la canción: ya está cercano el día de mayor gloria con dianas a la victoria. Se está moviendo el pleito que fue tan lerdo que al silencio de un siglo durmió un acuerdo. Bueno, aquí está la frase que finalmente da título al artículo, porque más adelante, en esa misma canción, que es un triunfo, ¿no? Es decir, un triunfo es una danza folclórica surgida al calor de la lucha contra las fuerzas reales en el siglo XIX para festejar la independencia, y ahora el triunfo de las Malvinas es también una reflexión acerca del camino a tomar para lograr la independencia de las Malvinas, ¿no? Este motivo de que las Malvinas tienen que ser independizadas aparece mucho. De hecho, hay varias menciones a los héroes, digamos, de la independencia en América Latina. Digamos. Hay menciones a Bolívar, hay menciones a San Martín, en estas canciones en donde se reclama la independencia de las islas, ¿no? Pero acá, entonces, Pérez Corrado escribe: la daga del despojo que está clavada, con coraje y razones será arrancada, ¿no? En el título saqué lo de coraje y razones para que el título corresponda a las 4 décadas, digamos, ¿no? Porque esto del coraje aparece más bien hacia la década del 60. Digamos, ¿no? Entonces, la daga del despojo que está clavada, con coraje y razones será arrancada. Que yo leo como versos que no solamente piensan la victoria como una victoria de la razón, sino también del coraje, ¿no? En noviembre del 68, el autor que yo te mandé la imagen, Roy, que creo que la pusieron como fondo en el flyer, bueno, hay un autor que se llama De los Santos Amores, el seudónimo, la composición está hecha por Eduardo Díaz Blasco y Enrique Flocken. Registran bueno, ese álbum, y dentro de ese álbum una canción en la que imaginan unas islas emocionadas hasta las lágrimas ante el eventual rescate de los argentinos. Dicen en esa obra, que es una obra casi sinfónica, digamos, ¿no? Son muchos temas que tratan Malvinas desde los franceses en el siglo XVIII hasta los 60. Y dicen allí: Malvinas, Malvinas, tú de emoción llorarás cuando te arranque de los corsarios que te robaron un siglo atrás. Bueno, la convicción de que la actitud argentina acerca de las islas debía endurecerse y de que la vía diplomática era, si no desestimable, como mínimo insuficiente, a menudo fue acompañada por la advertencia de que la paciencia nacional había llegado a su fin. En la canción que mencioné de Panet, del 64, Panet dice que las Malvinas estaban bajo control británico por la sola razón de que los argentinos eran un pueblo paciente. Lo dice así: si hasta ahora se las dejamos y le aflojamos el freno, es porque estamos tranquilos y nos resobra el terreno. Intensificando ese mismo mensaje, a comienzos de 1970, Catilano Domínguez registró una milonga en la cual la diplomacia aparece claramente como una pérdida de tiempo y la paciencia como una actitud a dejar atrás, que también la tengo aquí para compartirla íntegra con ustedes. Es la siguiente: voy a entrar sin bordoneos con esta criolla milonga, pidiendo que se disponga, se terminen los rodeos. Ya basta de titubeos y de tanto manosearlas. Terminemos con la charla sobre el asunto Malvinas. Si son tierras argentinas, no hace falta escriturarlas. Yo no soy de la opinión de andar con tantos cumplidos, porque al intruso atrevido no lo ampara la razón. Si ayer a Poncho y Facón ganamos la independencia, ¿pa' qué tanta complacencia con mediaciones ajenas? Se acabaron las cadenas
y al diablo con la paciencia. El que se sienta valiente que me acompañe en verdad. Para cantar la libertad hay que ganarla de frente. Vaya apretando los dientes el extranjero ladino, que a la patria en su destino, fuente de luz y grandeza, le está sobrando guapesa en su sangre de argentino. Y acá la referencia a la discusión en Naciones Unidas, ¿no? Ya basta de tanta historia y consultas medianeras, si hay una sola bandera que está agitando sus glorias en honor a su memoria de aquellas tierras genuinas, son nuestras Islas Malvinas por derecho verdadero, con el alma de Rivero gritemos, son argentinos. Bueno, hacia finales de la década del 60, entonces, y comienzos de la del 70, se refuerza en el cancionero el deseo de una recuperación por la fuerza del archipiélago y la convicción de que, dados el coraje y los nacionales, el triunfo argentino estaba asegurado. En 1968, Orlando Punzi y Orlando Sagnier registraron una canción en la que afirmaban que las islas volverían pronto a unirse al resto de la patria. Las Malvinas lejanas resuenan con los ecos de un himno triunfal, sol augural que ilumina las islas brumosas desprendidas del patio solar. En su canción, los argentinos son retratados como un pueblo valiente y las Malvinas entonan una marcha guerrera, así como una repetición en el siglo XX de las batallas por la independencia del comienzo del siglo XIX. Leo el texto de Punzi y Sagnier. Con las alas, el texto de la canción. Con las alas abiertas al cielo, las Malvinas parecen cantar, con la voz de las brisas marinas o el bramido de la tempestad, una marcha guerrera que evoca las hazañas de Mayo inmortal con el triple mandato argentino, libertad, libertad, libertad. Bueno, en el mismo sentido, otras dos canciones, Malvinera cautiva y Las Malvinas son nuestras, que son también del 68 y del 69, ahí aparecen los mismos motivos, ¿no? El continente las pide y Argentina las tendrá, pronto estos versos sencillos se harán himno en dulce unión, reconquistemos las islas para honor de la nación. Y aparece, digamos, acá un elemento que está presente en otras canciones, pero que me parece que aparece de una manera muy fuerte en los 70, en la famosa canción de Atahualpa, pero en otras también, que yo resalto cómo aparece en Federico Mittelbach y Gabino Correa, que cantan: por no verte prisionera montarán los escuadrones, viene el día en que tu mano y la mano mía izarán nuestra bandera. Apronta, niña adorable, ponte prendas de domingo, que tu coraje inisable sobran para echar a un gringo. ¿Cuál es el motivo que aparece acá? Bueno, la feminización de las islas, ¿no? La niña adorable que aparece en La hermanita perdida de Atahualpa, pero que también está en muchísimas otras canciones. Diría que este es un motivo que se reitera mucho. Las Malvinas como madre, como novia, como hermana, digamos. De hecho, en una de las zambas se dice Malvinera, Malvinera, zambita de los varones, digamos, ¿no? Y que refuerza un poco el tópico de la violación que mencioné antes, digamos, ¿no? Y que ya está presente en la década del 50. Bueno, en la canción que mencioné de Catilano Domínguez, bueno, ya la leí toda, digamos, pero ahí lo que me interesa rescatar es que aparece la idea de que las islas deben conquistarse o reconquistarse por medio de la acción directa, ¿no? Y más importante que eso, la idea de que esa acción de recuperación de las islas debe ser llevada a cabo por medio de una lucha con el coraje del gaucho, aparece de una manera inequívoca, ¿no? El que se siente valiente me acompaña en verdad, para cantar la libertad hay que ganarla de frente, vaya apretando los dientes el extranjero ladino, que la patria en su destino, fuente de luz y grandeza, le está sobrando guapesa en su sangre de argentino. Bueno, de esa época quisiera leer una más, de Hernán Ríos y Julio Riveros, que se llama creo que Nuestras Islas Malvinas. Pero la quiero leer toda porque en el artículo no está toda. Y dice así.
Cantores y poetas de mi pueblo, ya es hora de pulsar nuestras guitarras, para que una zamba se baile en las Malvinas, porque toda la historia así lo manda. Y repite la zamba, ¿no? Los últimos dos versos se repiten, para que una zamba se baile en las Malvinas, porque toda la historia así lo manda. Bueno, próxima estrofa. Que sea nuestra voz clamor de un pueblo, para que entiendan que es tierra soberana. Y si el canto no basta, ¿qué caracho? Le atamos una lanza a la guitarra. Bueno, después aparecen otros motivos que ya estaban antes, digamos, como que al pueblo argentino le sobran agallas, etcétera, pero bueno, acá aparece una idea muy concreta, digamos, ¿no? De cambiar las guitarras por lanzas. Que en un libro que se llama Cómo los poetas le cantaron a Malvinas, que se edita en el 78 y que tiene algunas poesías, entre ellas algunas de estas canciones que estoy mencionando, bueno, el autor de ese libro dice, bueno, lee ese texto, el de cambiar las guitarras por lanzas, diciendo, bueno, por supuesto que eso es una expresión metafórica, digamos, para hablar de la Pampa y de la herencia, digamos, histórica, argentina, el hablar de las lanzas, digamos. Hoy hay que actualizar eso y cambiarlo por el material bélico, digamos, correspondiente, ¿no? O sea, como la tecnología moderna de la que gozan nuestras Fuerzas Armadas, algo así dice el libro. Eso como nota a pie de página, digamos, y de color, porque en realidad no es un cantor, así que no lo incluyo en el análisis, digamos, ¿no? Bueno, en el 72, digamos, desde finales de la década del 60 y a principios de la década del 70, la figura que empieza a ganar terreno en las canciones y que desplaza paulatinamente a los héroes nacionales que están presentes en otras canciones anteriores, digamos, como San Martín, Belgrano, en fin, Güemes, digamos, son figuras que están presentes en las canciones, pero empieza a entronizarse hacia finales de la década del 60 el Gaucho Rivero, ¿no? Que es motivo de muchísimas canciones. Yo realmente cito muy pocas, pero son muchas las canciones dedicadas al gaucho Antonio Rivero. En el 72, el poeta tucumano Mario Ponce, unido al músico Carlos Di Fulvio, registró una milonga dedicada a Rivero titulada Capitán de las Malvinas. Al gaucho Antonio Rivero convoco del infinito y mi garganta golpea quebrando luz en el grito. De pie se alzó tu coraje, potro arisco de la pampa. Inauguraste tu lucha con hombres que poco entienden de un asunto sin cuchillo, digamos, ¿no? Entonces empieza a haber un elogio de la valentía, de la bravura del gaucho Rivero, que como ustedes saben, digamos, en agosto de 1833 lidera una rebelión, digamos, motivada por razones muy difíciles de establecer, pero que fue leída, y hasta el día de hoy, digamos, es leída por algunos como una rebelión contra el inglés usurpador, los británicos, etc. Digamos, ¿no? Entonces ese mito, que a pesar de que la Academia de Historia, digamos, lo desautoriza en la misma década del 60, ese mito sigue su curso, digamos, ¿no? Y termina el billete de 50 pesos hasta de hace no mucho tiempo, digamos, ¿no? Y en las canciones aparece una y otra vez, o sea que la figura que reemplaza, digamos, a la gesta heroica de San Martín es Antonio Rivero. A veces en combinación, digamos, ¿no? A veces se hace como una saga en donde luchan juntos, digamos, ¿no? Pero entonces lo que me interesa de esto es que en las canciones Antonio Rivero deja de ser un personaje del pasado, que se evoca como una suerte de leyenda histórica, y empieza a ser un personaje del futuro. Dice Ponce y Di Fulvio, dicen, Antonio Rivero pega hasta el hueso y la agonía. Un otoño de gaviotas, festival de gris y vientos, vendrás por tierras Malvinas a tutear el escarmiento, ¿no? Entonces acá en la canción esta aparece ya la idea de que Rivero no solamente es el pasado, sino que es el futuro, viene del futuro, ¿no? Casi como un redentor, que la idea de que la tierra es una tierra irredenta está presente también
en la cultura argentina desde hace muchísimo tiempo, y Rivero, digamos, aparece como la figura que vendría a redimir la tierra irredenta, ¿no? Hay otro poema que no forma parte del artículo, pero que cito ahora, de una poeta de Tierra del Fuego, Nelly Iris Penazo, que se pregunta, ¿qué es lo que la historia exige de nosotros? ¿La diplomacia, que juega o ríe? ¿O al gaucho que hizo patria a su manera? Y elogia entonces la bravura de Rivero y su sangre indomable de gaucho patriota. Y bueno, otra vez, Rivero como una figura modelo, digamos, ¿no? Héctor Marcó, otro autor, más o menos para la misma época, o sea, comienzos de la década del 70, escribe, pero el gesto de aquel héroe malvinero, en referencia a Rivero, arderá en mi guitarra mientras viva. Bueno, son muchas las canciones sobre Rivero, y yo supongo que ya debo estar teniendo que llegar al final, así que me parece más o menos claro, digamos, que las canciones a partir de la década del 60 se radicalizan y que empieza a haber un convencimiento más o menos general que, digamos, las Islas Malvinas tienen que volver, entre comillas, a ser argentinas por las buenas o como sea, digamos, ¿no? Entonces prefiero pasar a la discusión y no abarcar las canciones que se dan durante el conflicto, que, bueno, digo solamente 2 o 3 cositas sobre esas canciones. Por un lado, la sensación de que efectivamente se han puesto las cosas en su lugar, la algarabía, digamos, que se demuestra en esas canciones, la más obscena en ese sentido es la de Cacho Castaña, ¿no? Y lo que me interesa, digamos, de ese periodo de canciones es que aparecen los isleños, ¿no? O sea que por primera vez en las canciones aparecen isleños que aparecen como sometidos, digamos, digamos al poder del Imperio Británico, y una idea como de hermandad un poco peregrina, diría yo, ¿no? Porque hay canciones en donde se imaginan isleños y argentinos bailando tango y cosas por el estilo, o que imaginan a los británicos impidiendo que llegue la música argentina a las Malvinas, y entonces los isleños no sabrían bailar samba porque, digamos, habrían estado bajo el yugo británico. De todas maneras aparecen los isleños, ¿no? Y eso sucede entre el 2 de abril y el comienzo de la guerra, a principios de mayo. Cuando empieza la guerra, las canciones vuelven a cambiar el tono, desaparecen los isleños y vuelven los británicos, piratas, en fin, varios motivos que me olvidé de comentar, pero que están antes. Por ejemplo, esta idea del británico como pirata está presente desde el principio. Bueno, esa representación vuelve ni bien iniciada la guerra, ¿no? Y lo otro, quizás, que me gustaría resaltar de esas canciones es que varias, sobre todo las más, digamos, de raíz más fuertemente folclóricas, digamos, hablan de una posición de no retorno, digamos, ¿no? O sea, cueste lo que cueste, los argentinos van a defender esas islas y los británicos van a perder esa guerra. Bueno, final, conclusión, lo que me parece, digamos, lo que me pareció interesante de esta indagación es que lo que finalmente el rock, ¿no? Del que no hablé porque asumo que todos lo conocemos, yo al menos lo conozco, digamos, ¿no? El rock va a, digamos, relatar como pesadilla, ¿no? En las 4 décadas anteriores se puede rastrear en el folclore como un anhelo, digamos, ¿no? Eso lo digo muy al pasar en el artículo, digamos, pero me parece que es un poco la idea general del texto. Bueno, abierto entonces a las preguntas y comentarios. Muy bien, le pasamos la pelota entonces a Matt. Bueno, gracias a Roy por la invitación y a Sebastián por la oportunidad de leer el artículo, que en realidad me gustó mucho, me parece muy interesante. Lo de Sebastián ofrece una manera muy original, me parece, de utilizar la música como fuente. La idea de usar el archivo del Sadaic me parece espectacular. De hecho, armar un corpus con todos los temas
relacionados o que tiene que ver con un evento o una idea en particular, me parece un método que podría dar frutos en otros casos también, no solamente en la cuestión Malvinas. Pero en este caso le permite a Sebastián mirar cómo cambian con el tiempo los sentimientos acerca de Malvinas. Muestra, por cierto, y en definitivo, el apoyo popular a la causa de recuperar las islas. Me encanta en realidad en particular lo que revela sobre los cambios que aparecen durante la guerra, que mencionó acá, o sea, muy poco acá, pero hoy. Pero, o sea, me encanta esas revelaciones, o sea, menos insistencia sobre la violencia en esos temas y por la primera vez una tendencia de mencionar a los habitantes de las islas y construir puentes de hermandad con ellos. Esos cambios como los que vienen después de la derrota también me parecen muy interesantes. Con respecto a los cambios durante las décadas anteriores, dos cosas me llaman la atención. Por un lado, el análisis de Sebastián no muestra altibajos en el apoyo popular. O sea, parece que el corpus de las canciones no permite un análisis de cuándo toma relevancia el tema de las Malvinas y cuándo no tanto. Por otro lado, lo que sí muestra a Sebastián es la vuelta hacia la legitimización del uso de la fuerza y la violencia para recuperar las islas. Sebastián menciona que esa tendencia aparece justo cuando las negociaciones empiezan a tener cierto éxito en los años 60. Pero obviamente me parece que hay otros contextos relevantes. Por ejemplo, me pregunto si esa tendencia hacia soluciones violentas no corresponde con la legitimización más general de la violencia como manera de resolver conflictos sociales, un proceso que de hecho entendemos gracias a otros trabajos de Sebastián. O sea, me gustaría preguntarle a Sebastián cómo encaja esta interpretación con lo que has hecho antes acerca del rol de la violencia dentro del imaginario argentino. Con respecto al archivo, o sea, el tamaño del archivo, la representatividad, yo no tengo. Me imagino que puede haber preguntas. Yo no tengo problemas en realidad porque, o sea, yo suelo usar las cartas, por ejemplo, las cartas al director de revistas populares como fuente. Y por cierto, ese tipo de fuente, o sea, es más problemático, ¿no? Por la intromisión de la influencia del director de revista, ¿no? Y en este caso, con el proceso descentralizado de registrar canciones con Sadaic, me parece que es mejor, en cierto sentido, ese tipo de fuente. Sebastián piensa el corpus de canciones como una voz popular. Estoy de acuerdo que ofrece un punto de vista diferente de, por ejemplo, textos escritos por intelectuales. De todos modos, me parece que la gran mayoría de estos autores son compositores profesionales. Capaz que me equivoco. Por lo menos algunos son compositores profesionales. Y a lo mejor valdría la pena pensar un poco más sobre cómo se forma el archivo, ¿no? O sea, cómo es el proceso de registrar canciones y a quién se le ocurre hacerlo, ¿no? Algunas de las canciones que analiza Sebastián están vinculadas a iniciativas del Estado. Otras parecen mostrar afiliaciones con ciertas tendencias políticas. O sea, creo que hay que defender un poco la idea de tratar las canciones todas juntas, como si reflejan una conciencia singular que sigue cierta trayectoria con el tiempo. Para usar el término que usa Sebastián, ¿cómo sabemos que estamos frente a una comunidad emocional en vez de varias? Hay muchas posibilidades, ¿no? Peronistas, antiperonistas, izquierda, derecha, etc. Tal vez pensar el corpus como el reflejo de una comunidad emocional sin divisiones lo despolitiza. Si es cierto que las mismas ideas sobre Malvinas se expresan desde todos los lados políticos, creo que valdría la pena mostrarlos sistemáticamente, o un poquito más sistemáticamente.
Por último, creo que si lo pensamos como el producto de compositores profesionales, podemos usar el corpus para hacer otras preguntas. Primero, podríamos pensar un poco sobre el género musical. Muchos de los temas escritos, como señaló Sebastián hoy, muchos de los temas escritos antes de la guerra pertenecen a la música folclórica. Sería interesante, por ejemplo, pensar si los cambios en los temas sobre Malvinas corresponden a tendencias que afectaban al folclore en general, o sea, pensar ese contexto musical. Por otra parte, me llama la atención que el ciclo de temas sobre el gaucho Rivero empieza en el 69. Durante esos años hubo un boom de cine histórico nacional, ¿no? O sea, los de Torres Nilsson, Martín Fierro, El Santo de la Espada, Güemes, Juan Morera de Fabio, etc. Quiero sugerir que algunas de las tendencias que se observan en las canciones acá reflejan tendencias culturales más amplias, ¿no? Y pensar, por ejemplo, el culto a coraje del criollismo en ese contexto me parece interesante también. Y nada más, en realidad me gustó mucho el artículo, así que gracias. Gracias, Matt. Sebastián, ¿querés comentar? ¿Querés Sí, escuchar más? Dale. no, yo empezaría, si no me olvido, digamos, porque pude anotar palabras sueltas y a lo mejor, si no interpreté bien el comentario de Matt, tenemos chance de revisarlo. Que no haya altibajos en las canciones, bueno, yo menciono ahí, digamos, hay un problema que es, que lo tenemos todos siempre, digamos, ¿no? Hay 12.000 palabras. Este artículo, por un milagro de la Providencia o del Gaucho Rivero, me han permitido 13.000, digamos, ¿no? Pero fue durísimo, durísimo pelear esas 1.000 palabras extra, digamos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto incorporar, digamos, muchas de las cosas que dice Matt hubieran realmente, digamos, cambiado el sentido de mi trabajo o lo hubieran fortalecido? Bueno, en mi opinión, y por eso también hay muchas de las cosas que no están, digamos, hubiera debilitado un poco el argumento, porque este argumento está basado en mostrar evidencia que sustente la tesis fundamental del texto. Entonces, por ejemplo, el tema de los altibajos. La verdad que yo no vi altibajos, digamos. Lo que vi son canciones que hablan de una manera muy sentimental, muy emocional sobre las islas y no son belicistas, digamos, o confrontativas. Yo menciono ahí, digamos, ¿no? Por ejemplo, para la década del 70, que es la década, digamos, donde los autores se radicalizan, digamos, o una mayoría de los autores se radicalizan, menciona ahí las canciones de Jorge Duriet y de Atahualpa Yupanqui, precisamente como contraejemplos de esa radicalización. El sentimiento es el mismo, digamos, pero tanto en el rock de las Malvinas que compone Pablo, del grupo Pedro y Pablo, como en La hermanita perdida de Atahualpa, no hay, digamos, una invitación a cambiar las guitarras por lanzas, digamos, ¿no? Entonces, cuando incorporé eso, lo incorporé precisamente para dar la idea de que no todas tenían una voz unánime. Pero el grueso del artículo elegí basarlo en la evidencia más importante que tenía para mostrar esa radicalización, que me parece que es el fenómeno más importante. Entonces, sí hay otras voces, las traté de incluir a modo de ejemplo en el caso de Duriet y Yupanqui, y al principio, digamos, en esas menciones más generales a que las Malvinas son argentinas por la geografía o por cosas por el estilo, pero me parece que incluir mucho de eso debilitaba el argumento principal y el espacio para la evidencia, que de no estar, probablemente la objeción sería, bueno, pero al final con 2 o 3 frasecitas te armás un artículo, digamos, ¿no? Bueno, no son 2 o 3 frasecitas, ¿no? Lo de la violencia legítima y la vinculación con los 70, con el análisis que yo hago de la publicidad en los 70, a mí me parece desvinculado del tema. ¿Por qué? Digamos, porque digamos, acá empieza en los 60, es decir, bastante antes del periodo que yo analizo en el libro de los 70, cierta idea de que, bueno,
¿Qué maneras hay? ¿Cuáles son las vías que hay para reconquistar, entre comillas, Malvinas? Bueno, la vía de la diplomacia, ¿no? Y la vía, digamos, de la acción directa. Esta vía de la acción directa está ya presente, o sea, la idea de que a Malvinas hay que invadirlas está presente, por ejemplo, en la cultura letrada mucho antes. En otro trabajo que estoy terminando sobre las islas, trabajo sobre los escritos, sobre los intelectuales que viajaron a las islas y que luego de viajar escribían un libro, y ese libro después ingresaba a la discusión y no solamente a la discusión, sino a las escuelas, digamos, ¿no? Cito un caso, el caso del profesor Juan Carlos Moreno, que yo lo menciono también en el artículo. Él viaja en el 36, 37 a las islas, es el primero, digamos, argentino que viaja y que vuelve y escribe un libro. El libro se llama Nuestras Malvinas, tuvo muchísimas ediciones, finalmente termina siendo un texto, digamos, promovido por el Estado, y él ahí claramente analiza como posibilidad la invasión, digamos, ¿no? Y si uno va a la seguidilla de gente que fue viajando a las islas, no hay visitante argentino que no vuelva y escriba cómo están defendidas las islas, ¿no? Es decir, lo hace Hipólito Isolari en los 50 también, digamos, que aún cuando no avalan, digamos, o no dicen explícitamente hay que ir a las islas por la vía de la fuerza, sí mencionan, bueno, cómo están defendidas, y de alguna manera la debilidad de esa defensa que permitiría un éxito de una invasión. Eso está presente y a veces explícitamente presente en los viajeros, digamos, ¿no? Entonces, yo diría, me da la sensación de que acá no hay una cuestión de una naturalización de la violencia, sino más bien la idea de que, dado que el reclamo es justo, hay que tomar el toro por las astas, digamos, ¿no? No tenemos que seguir perdiendo tiempo con el palabrerío de la vía diplomática. Bueno, si los autores eran o no profesionales, bueno, depende qué llamemos autor profesional. Yo diría, hay varios que demuestran ser, incluso por el tipo de registro de las canciones, es decir, yo accedí al registro original, digamos, ¿no? O sea, yo tengo una copia de la letra, tal cual la inscribió, digamos, el autor. Y muchas de ellas, precisamente las de autores menos conocidos, están llenas de errores de ortografía muy, muy importantes, digamos, ¿no? O sea, hasta sin H y cosas por el estilo, y no en una canción, sino en varias. Así que yo creo que la voz popular ahí está presente, digamos, y no son todos autores, digamos, profesionales. Hay también autores consagrados, digamos, ¿no? El caso de Atahualpa, el caso de otros, digamos, que son autores consagrados, que forman parte de la élite, digamos, del folclore, pero que sin embargo yo los seguiría distinguiendo de la voz de los diplomáticos, de la voz de los intelectuales, digamos, ¿no? ¿Cómo es el proceso de registrar las canciones? Bueno, yo ahí lo reduzco a una explicación mínima de una línea, digamos, ¿no? Otra vez, es una cuestión de, bueno, ¿qué es lo que quiere privilegiar el autor, digamos, al momento de exponer sus ideas? Saday tenía sucursales, digamos, en las provincias, las personas podían registrar en sus respectivas provincias las canciones, no hacía falta viajar a Buenos Aires, y lo que pedía, como sí menciono en el texto, es una letra y la melodía principal, digamos, ¿no? Que en las canciones de la década del 40 incluso podía ausentarse la melodía principal. La melodía principal es un pentagrama, digamos, con el canto, digamos, escrito en clave de sol nada más. O sea, no hace falta, digamos, que esté en un pentagrama complejo. Bueno, si el análisis despolitiza digamos, el material. Bueno, yo cuando tuve evidencia muy concreta de que efectivamente la política cumplía un rol muy importante en el autor, lo menciono, ¿no? Pero otra vez, vuelvo al otro trabajo, porque como estoy escribiendo sobre eso, tengo muy presente este otro trabajo, me parece emblemático para responder esto.
Juan Carlos Moreno es un profesor, digamos, nacionalista, ligado al siglo, digamos, de Martínez Zuviría, que después en los años 40 se hace ferviente peronista, viaja en la década del 30, escribe sobre las islas un libro que se llama Nuestras Malvinas, y que es enormemente coincidente con un libro que escribe 20 años después Hipólito Solari Yrigoyen, que es un radical, digamos, un emblema del radicalismo, un tipo que festeja el 55, digamos, ¿no? Que lo ve como el fin del autoritarismo, etcétera, etcétera, y sin embargo, un hiperperonista y una persona bien vinculada, digamos, a la ideología contraria, política contraria, los dos se encuentran en el tema Malvinas, no solamente porque producen libros que son prácticamente análogos, nada más que con 20 años de diferencia uno del otro, sino porque después efectivamente cada actividad que hay sobre Malvinas invita a los dos tipos argentinos que han viajado a las islas. Entonces hay muchas mesas en donde están los dos, peronista y radical, unidos por una causa que efectivamente a mí sí me parece que corresponde hablar de comunidad emocional, una y no varias, digamos, ¿no? Porque hay un tópico, digamos, pueden variar los tonos, pueden variar los registros respecto de que si la diplomacia o si, pero digamos, en el cancionero argentino nadie siquiera, digamos, sospecha de la soberanía argentina de esas islas, y diría que en la cultura popular argentina tampoco, digamos, ¿no? Lo que pasa, bueno, sí, es una decisión mía no haber invertido líneas en decir, digamos, ese tipo de, digamos, de aclaraciones que a mí me parece que están muy bien y que a muchos lectores les vendría muy bien, digamos, ¿no? Pero a mi juicio eso disminuía el espacio para probar lo que yo quería probar. Lo de Rivero, bueno, no, Rivero, yo ahí, otra vez, concentro las canciones, digamos, las canciones que se dedican a Rivero a fines de la década de 60, pero hay antes también, ¿no? Sobre todo, el libro que cambia las cosas se publica en el 56, ¿no? Que es el primer libro, digamos, de Leguizamón Pondal, en donde aparece por primera vez reivindicada la figura de Antonio Rivero como un héroe que resistió la invasión británica. Eso después es repetido por Solari Yrigoyen en el libro que publica en el 59, y en los 60 empieza a crecer. Ahora, no empieza en el 69. Hay, por ejemplo, en el 66, hay canciones, digamos, en donde ya Rivero es una figura a seguir, digamos, ¿no? Y creo que abarqué todo lo que preguntó Mal. No sé, a lo mejor hay algo que se me escapa. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante que dijo sobre el tema del género musical. A mí me hubiera encantado, digamos, poder, digamos, explayarme un poco más en la música y no solamente en la letra. Porque de algunas canciones hay grabaciones, y entonces se puede hacer un análisis, digamos, más extenso, ya no sobre la lírica, sino sobre la música, digamos, ¿no? Y sobre los géneros folclóricos, y cada uno analizado en particular. Bueno, no fue lo que privilegié en este artículo, ¿no? Gracias. Bueno, está abierta el micrófono para quien quiera comentar, preguntar. ¿Quién se anota? Cecilia creo que está primero, ¿no? Vale. Hola, yo, bueno, tenía pensado hacer unas preguntas que en realidad un poco las hizo Matthew, pero retomo algunas que por ahí quizás no son tan parecidas. Una es la del género musical, porque cuando estaba leyendo el artículo pensaba si el género musical no te condicionaba en algún sentido el contenido de las letras. Mínimamente pensaba, un tango en general tiene como una estructura de contenido que se diferencia bastante de una chacarera, no sé. Entonces, si eso fue una variable que tuviste en cuenta o no, para ver, aclaraste bastante que son mayoría de canciones que vienen sí, que es como canciones folclóricas, pero bueno, quería saber si viste alguna diferencia y si pensás que eso tiene un peso en
en alguna de las variaciones de las letras sobre Malvinas. Después la segunda pregunta es, no me termina de quedar claro cuál es como en el fondo lo que hace que vayan cambiando las letras. O sea, es una cuestión de, suceden cosas en la vida real con Malvinas y entonces eso queda reflejado en las letras, o hay como más un devenir intrínseco a las canciones que van explicando un poco, y ahí también estos cambios, digamos, o cómo, digamos, cuál es en el fondo, si uno tuviera que decir como una explicación simple de qué es lo que va llevando este cambio. Y ahí también quería preguntarte un poco por la división que hiciste, y la última pregunta que hago, entre élite y cultura popular, ¿no? Que es un tema como que se puede debatir mucho. Yo pensaba cuando leía, como, bueno, por ejemplo, ¿qué pasaba con la gente que iba a la escuela y bajaba una cierta línea a través de los manuales sobre Malvinas, ¿no? Y estos manuales venían escritos por la élite intelectual del momento. Entonces, ¿cómo separar ahí cuánto viene de un lado y cuánto viene en el otro? Y cómo mantener esa separación que es siempre tan difícil de analíticamente diferenciar. Y listo. Y me gustó mucho el texto. Bueno. Sebastián, ¿querés tomar un par de preguntas? ¿Querés contestar individualmente? Yo tengo miedo de olvidarme después, como quieras vos. Bueno, dale. Bueno, sobre el tema del género musical, si digamos, el género condiciona. Bueno, primer punto sobre el género, digamos, ¿no? Me parece un dato, digamos, muy elocuente que solamente haya una canción de rock antes del 82 registrada en Sadaic, y que todo el rock venga después a hablar de Malvinas, ¿no? Y que el género principal sea el género folclórico. A mí me parece que ese es un dato importante, digamos, del corpus que analizo. Lo otro, la relación entre estructura, digamos, del género musical y contenido. Bueno, la única manera, digamos, de mostrar que estos tangos se parecen poco a los tangos es leer toda la letra del tango, digamos, ¿no? Donde el tango, digamos, la letra del tango uno la puede imaginar, al menos de estos tangos, la puede imaginar en formato de samba o de chacarera, ¿no? Es decir, que no son estructuras, digamos, tan fuertes. El tango, por ejemplo, que se compone en el 82, en donde se imagina, digamos, a los isleños unidos con los argentinos y el obelisco en el medio, bueno, es un tango en donde la métrica no corresponde, digamos, a la métrica típica de la estructura de un tango. De modo que yo diría, tuve que privilegiar en qué centrarme, ¿no? Y preferí centrarme en el contenido, primero porque no tengo la música de todos, o sea, de otros tengo la línea melódica, y hay muchas canciones que no han sido registradas, ¿no? Aprovecho para comentar algo que había dicho Matt, dice, bueno, algunas fueron impulsadas por el Estado, bueno, solo una que yo sepa, digamos, ¿no? La del 41, la Marcha de las Malvinas, que efectivamente gana una compulsa, en donde Moreno era jurado, etc. Pero el resto no, digamos, ¿no? Así que yo creo que el Estado tuvo bastante poco que ver en ese sentido, es decir, no son autores que están escribiendo por encargo, ¿no? A eso me refiero. Excepto la del 41, que efectivamente forma parte de una compulsa para ver quién compone la Marcha de las Islas, ¿no? ¿Qué va ocasionando el cambio de la letra? Bueno, yo tengo simplemente especulaciones, digamos, ¿no? Conjeturas. Mi conjetura es que, y de alguna manera está dicho cuando relaciono las canciones con lo que estaba pasando, digamos, es que la tapa de los diarios, digamos, o sea, va Fischer a las Malvinas y hay canciones sobre Fischer, a la Operación Cóndor hay canciones sobre la Operación Cóndor, la ONU y hay canciones sobre el pleito diplomático, digamos, ¿no? O sea que me parece que hay una reflexión en las canciones acerca de la evolución que va tomando la causa Malvinas, o de lo que se sabe de ella a raíz de las noticias en los diarios, ¿no?
Pero bueno, otra vez, no hay cómo probar eso. Por otra parte, alguien me podría decir, bueno, pero la canción se registró en el 72, ¿qué sabes si no se compuso en el 40? Bueno, puede ser, yo qué sé. Yo tengo el dato de registro, digamos, ¿no? Y a veces un dato muy concreto en la canción de que está hablando de algo que sucedió en el 66, entonces no pudo haber sido compuesta antes. Pero también esa sería otra objeción posible. Bueno, ¿cómo sabés que la canción se compuso en la fecha en que se registró? Bueno, el caso más claro, digamos, es el de la Marcha de las Malvinas, que se registra en Sadaic mucho después. Y es una canción del 41, digamos, ¿no? O lo mismo la de Atahualpa, se registran mucho después. Bueno, ¿y qué más? Bueno, lo de la división elite, cultura popular, digamos, cuánto venía de la escuela o cuánto venía de los canales oficiales y cuánto era propio, digamos, de la imaginación de los autores o del sentir de los autores, imposible decirlo, digamos. Yo no tengo herramientas para determinar, digamos, esa relación, ¿no? Yo diría, uno va a los manuales de geografía y de historia y efectivamente hay ahí una afirmación, digamos, del nacionalismo territorial, cosas que están muy estudiadas por Escudé, en fin, que yo cito, digamos, también en el trabajo, pero no hay en esos manuales una invitación a cambiar las guitarras por lanzas, digamos, ¿no? O sea, me parece que ahí hay un gap que hay que reconocer a la imaginación, digamos, de los autores que han compuesto estas canciones. El tema de la cultura popular, yo prácticamente no lo uso. Creo que finalmente en el artículo, digamos, que va a salir publicado, creo que quedó mencionada una vez, ¿no? Y me cuidé bastante, digamos, de no hacer mucho hincapié en eso, porque efectivamente es una discusión que me parece que desviaría un poco el objeto del artículo o el tema del artículo. Me parece más claro, digamos, que sin entrar en la discusión de si esto es o no cultura popular, bueno, las canciones que circulaban, varias de las que menciono, efectivamente circulaban de una manera, digamos, amplia, ¿no? Y por el otro lado, a mí me parece bastante evidente que no eran, digamos, parte de la élite que definía la voz oficial sobre las islas, ¿no? Me parece que eso, o sea, no eran Juan Carlos Moreno o Solari Irigoyen, que eran personas que no solamente, digamos, tenían su propio sentir o sus propias ideas, sino que formaban parte de cuanto evento o de cuanta institución se inaugurara sobre las Islas Malvinas. O sea, tanto Moreno como Solari Irigoyen eran como eminencias sobre el tema. Hacía una mesa redonda en Canal 13, Moreno y Irigoyen a hablar sobre las Islas Malvinas. O sea, eran los únicos que tenían como noticias frescas de las islas, entonces eran autoridades sobre el tema. Bueno, claramente no estamos hablando de esa gente, ¿no? Estos autores, muchos tenían una obra muy heterogénea, digamos, en donde no eran todos motivos nacionalistas. En cambio, en el caso de Juan Carlos Moreno, uno podría decir que era una persona orgánica, un intelectual orgánico al nacionalismo. Entonces me parece que aún si, digamos, los alejamos de la cultura popular, sigue siendo posible distinguir a esta gente de las élites y de los diplomáticos y de los políticos vinculados al tema. Tengo varios anotados en la lista. Tengo primero a Miranda, a Paulo, Francisco, Juan Pablo y después a Sergio. Así que... Hola, hablo yo entonces. Dale, Miranda. Trataré de ser breve, que dado que somos muchos. Me gustó mucho la propuesta, el enfoque. Quería preguntar lo siguiente. Todo este tema de la diplomacia me pareció muy interesante y me hacía pensar en otra, digamos, toda esta idea de que la diplomacia es lenta y que hay que tomar las armas o lo que fuere. Me hacía pensar en el estereotipo de Ilia como la tortuga,
¿no? Falto de determinación y demás, muy propio de los 60, y si no hay una conexión en la lentitud de Ilia y la lentitud de la diplomacia, y al mismo tiempo, si no hay una conexión en el modo en que la prensa, digamos, primera plana y demás, construyen el estereotipo de Ilia, con la interacción entre la prensa, digamos, o la cultura de masa, llamémosla, y la cultura y el folclore, digo, ¿cómo se piensa? Si no se puede pensar que están interactuando ahí. Lo último, repetí lo último. Claro, conecté lo de la lentitud de la diplomacia con el estereotipo de Ilia, Sí, y eso sí. pensaba, como este estereotipo se construye o tiene mucho impacto en publicaciones como Primera Plana, Sí. Si no hay una interacción entre estos productos de la industria cultural y el género, cómo impactan las canciones del folclore, etcétera, etcétera. Si no hay una interacción ahí, ¿qué se podría pensar? Esa sería la pregunta. ¿Respondo? Bueno, ¿o querés Bueno. sumar otra pregunta? Tenemos un ratito, tenemos media hora. Ok. Bueno, cortito. Yo creo que puede haber esa vinculación. Me parece muy evidente, sobre todo si uno lee las revistas, porque en los 60 empiezan a viajar las revistas. O sea, viaja Panorama, viaja Gente, viaja de alguna manera 7 días, o alguien que finalmente escribe para 7 días. Entonces, cuando uno sigue esos viajes, efectivamente ahí también hay una idea de algunos de los periodistas que viajan y que escriben sus crónicas, de que se podría ir apurando el paso, digamos, ¿no? Y yo creo que sí, que eso es parte de la atmósfera, digamos, de los 60 y lo que decís, digamos, de la representación o de la caricatura de Ilia como una tortuga. No aparece explícitamente en las canciones, digamos, ¿no? Entonces, dado que siempre el público tiene un ojo crítico, y que es bienvenido, digamos, porque es de la única manera que los trabajos mejoran, yo no iría tan lejos de ponerlo en el artículo, digamos, ¿no? Ahora, si se puede pensar una relación entre eso, yo esas notas que salen de los viajeros del periodismo, lo trabajo en otro estudio, digamos, ¿no? Y efectivamente podría tratar de ver, bueno, qué canciones fueron compuestas en la medida en que salía ese tipo de prensa y ese tipo de noticias. No lo hice. Bueno, lo tengo anotado a Paulo. Hola, ¿qué tal? En la pregunta que quería hacer, No te veo, ¿puede ser? perdón, Sí. sí, creo que me falla la cámara. No, una pregunta muy corta respecto a una cuestión historiográfica. Pido disculpas porque no leí el artículo y por ahí en el artículo está. ¿Cuál es el campo historiográfico con el que dialogás para hacer este tipo de trabajos? Sobre todo pensando en la cuestión de la música, de trabajar la música. Entiendo que Carush es una referencia en eso, pero quería saber cuáles son las obras de referencia para estudiar cuestiones políticas vinculadas con, a través de la música o de la expresiones, digamos, artísticas. Eso solamente. Muchas gracias. Bueno, yo diría, el trabajo no dialoga tanto con los autores que trabajan sobre la música, digamos, ¿no? Trabaja más bien con, como digo al principio del artículo, digamos, con aquellos que tienden a poner el peso de la causa Malvinas antes del 82 en las élites culturales y políticas, digamos, ¿no? Entonces, el punto el contrapunto, digamos, o en todo caso el campo historiográfico en el que se inserta este trabajo, no se puede decir este tipo de trabajo porque es el primero que hago sobre canciones, digamos, pero bueno, este trabajo en particular, digamos, se inserta en ese campo, digamos, en la discusión de si la causa Malvinas era algo, digamos, propiedad de las élites y que circulaba, digamos, sobre todo oficialmente, o también había alguna
vamos a decir así, algún actor, digamos, protagónico fuera de esas élites, ¿no? Entonces, ese es el campo de discusión, digamos, en el que se inserta el artículo. Lo tengo anotado a Francisco ahora. ¿Sí? No sé quién es. Buenas, ¿cómo va? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, ¿qué tal? Ante todo, bueno, nada, soy también profesor de historia, un poco investigador de la materia, y sí, medio entre pregunta y como para profundizar en la temática. Iba a empezar por otra cosa, pero justo la compañera mencionó lo del Ilie, lo del tema de la tortuga, y me parece que justo los poemas que vos mencionaste, las canciones eran del 68, o de fines justo de los 60. Algunos sí. Con lo cual me parece que ahí con lo que coincide, ya obviamente no gobierna Ilia, y quizás coincida con el fracaso, entre comillas, diplomático que se produce entre Argentina y Gran Bretaña cuando el memorándum que iban a firmar no prospera, porque obviamente nada, el lobby británico, prensa, algunos kelpers y sectores más reaccionarios, digamos, impiden esa propulsión. Entonces ahí quizá podamos entender esa relación entre, bueno, este conjunto de escritores o de poetas que entienden que la diplomacia ahí está caducando, ¿no? Después, sí, interesantísimo, bueno, perdón, también Sebastián, muy copado de lo que propones, del trabajo, de esta cuestión más cultural y de entender a Malvinas también de una perspectiva popular, previo a la guerra, es decir, que encuentra un anclaje ya de mucho tiempo atrás, ya desde por ahí, no sé, mucho tiempo atrás, hay un artículo de María Inés Tato que menciona cómo los diarios o muchos conjuntos de militantes en la Primera Guerra Mundial también se movilizan mucho en torno a la cuestión Malvinas, ¿no? Entonces, como también la causa Malvinas funciona como ahí como un impulsor también del bajo pueblo o de la calle, digamos, que deja de ser un debate por ahí pensado en un cupular, un debate ahí muy vertical, a pasar a un plano mucho más horizontal, ¿no? Y también lo relaciono con algo que decías de Fitzgerald, que cuando vuelve Fitzgerald, el gobierno de Ilia y como que las Fuerzas Armadas lo quieren poner preso, y bueno, el apoyo popular es justamente el que impide de alguna manera eso y solamente le hacen un apercibimiento y no mucho más. Después, bueno, nada, como aporte también está el tema algo del periodismo, habías mencionado, y el viaje que hace Glaser, que me parece que es uno de los pocos que muestra también la vida de los kelpers. Y bueno, ahí habrá que hacer un laburo muy fino, pero habrá que ver cuánta llegada habrá tenido a la gente, si eso, cuando lo divulgaron por Telenoche. Y como última cosa que me parece también importante, es que creo que podamos encontrar al folclore traccionando, motorizando más esto, porque todavía creo que el rock no era un género hegemónico para el momento. Entonces creo que justo, digamos, hay que pensar, justo el periodo que vos también abordás, es ese momento transicional en donde el rock en Argentina empieza a ser un género dominante, que empieza a encontrar un anclaje, un asidero mayor, y bueno, con la guerra se encuentran, digamos, muchos canales allí en donde género como el metal, pienso en B8, Alma Fuerte, Hermética, el Indio, después bueno, el Indio Solari en el rock, y otros géneros, bueno, coinciden y convergen para empezar a hablar del tema Malvinas y a partir de allí encontrar, bueno, como muchos resortes en los cuales sostenerse y explotar mucho más de ese género. Bueno, nada, menciono hasta ahí porque si no, no terminamos más. Bueno, rápido entonces. Me parece que el comentario anterior sobre el tema de Ilia y la tortuga estaba vinculada a la queja por las demoras en la diplomacia, y que eso efectivamente, digamos, está presente en los 60. El memorándum de entendimiento es del 68, fracasa recién a finales del 68. Las canciones que yo trabajo son anteriores a noviembre del 68, que es cuando el memorándum fracasa. Y el memorándum fracasa, pero las conversaciones siguen, digamos. O sea que durante el 69, de hecho durante el 69 se puede, digamos, encontrar en la prensa argentina titulares que dicen ya se está acercando un acuerdo de vuelta, digamos, ¿no? Es decir que
el fracaso del memorándum, digamos, la perspectiva que tenemos hoy del fracaso del memorándum, como diciendo, bueno, ahí se rompió todo, no fue la perspectiva que se tenía en el 69, 70, 71, en donde las conversaciones siguieron en Londres, siguieron en Buenos Aires, siguieron en las islas, y finalmente se llega al acuerdo de comunicaciones que se firma en el 71 y que permite una comunicación entre isleños y argentinos nunca vista, digamos, ¿no? Con vuelos semanales, etcétera, etcétera. Quiere decir que el memorándum no es, digamos, lo que vemos hoy en el memorándum, que hay muchos que dicen, bueno, ahí se cerraron las puertas. No fue leído así, digamos. En la prensa no se leía así, los cantores, digamos, tampoco lo leyeron así. Así que me parece que no tiene la importancia que le das vos. Después, respecto de la causa Malvinas como algo horizontal, bueno, sí, bueno, es un poco el punto de mi trabajo, digamos, ¿no? O sea, la causa Malvinas no era algo que exclusivamente, como han ya demostrado muchos antes que yo, venía de arriba hacia abajo, digamos, sino que abajo, para no decir popular, sucedían cosas, digamos, ¿no? Sucedían modulaciones de eso que venía desde arriba. Digamos. Así que sí, yo estoy de acuerdo en que efectivamente la causa de Malvinas desde hace tiempo es una causa horizontal, digamos, ¿no? O que atraviesa, digamos, sectores sociales, etcétera, etcétera. El viaje de Gleiser, bueno, yo es un viaje que trato en los argentinos que visitan las islas, en otro trabajo, porque efectivamente él es parte del periodismo que arriba a las islas en la década de 60, digamos, hace la primera película que se conoce en Argentina, porque Solari Irigoyen en los 50 hace una película que se llamó Las Islas Malvinas, pero la película de Solari circula, digamos, hasta donde sé, por las entrevistas que le hice a él, exclusivamente por escuelas, digamos, en un circuito un poco informal y porque él la llevaba, digamos, ¿no? Y esa película se perdió, no hay registro de la película que hizo Solari Irigoyen en el 57. Sí, en cambio, hay registro de la de Gleiser, que está subida a YouTube y que todos la podemos ver, y que tuvo, digamos, importancia y salió declarada impacto periodístico del año, digamos. Así que yo diría que la película de Gleiser es muy importante en la representación que los argentinos hacían respecto de qué es lo que estaba pasando en las islas. Es la primera vez que ven imágenes de esos isleños que ya habían sido retratados en fotografías de muy buena calidad por Paco Vera, en fin, por los otros periodistas que viajan a las islas antes que Gleiser en el 66. Y después, respecto del folclore y del rock, bueno, por supuesto, el rock tiene, digamos, su momento así de eclosión masiva a raíz de Malvinas, digamos, pero en los 60 hay rock, y se componen muchos temas de rock, y se componen temas de rock sobre una cantidad muy variada de temáticas, y sin embargo, solo una canción, es una canción hippie, digamos, una canción alucinante. Jorge Durietz nunca la grabó, pero yo lo contacté y le pedí que me la grabe y la grabó para mí, digamos. Entonces está tocada por él ahora, o sea, hace 2 años, cuando lo contacté por esto, Jorge la graba, y es una canción alucinante porque convierte a las islas en un espacio con una suerte de bolsón, digamos, ¿no? Oye flaca, trae tu vaca, vamos a pastar, no sé qué, es toda una imaginería hippie, digamos, llevada a las Islas Malvinas, ¿no? Pero podría haber habido otras, digamos, ¿no? Es una sola. Entonces a mí me parece sí un punto importante que independientemente de que el rock no era el género, digamos, hegemónico en la juventud, ya había rock, había mucho rock, y sin embargo solamente pude encontrar una canción registrada sobre el tema Malvinas, ¿no? Bueno, ¿seguimos, Roy? Dale, está Juan Pablo y Sergio. Hola, gracias. Bueno, muy interesante la discusión, el texto y también bueno, los comentarios de Matt y lo que apareció, lo que fue apareciendo. Yo quería volver sobre una cosa justamente que había dicho Matt, que era esta cosa de una sola comunidad emocional. Porque la cuestión de la diplomacia, de alguna manera, aparece como algo omitido por el registro de las canciones, en el sentido de que las canciones vendrían a tener un registro popular, o digamos en algún punto que aparece en el artículo, como opuesto al registro de la diplomacia, que sería como elitista y político, y etcétera, más lento, ligado a la cobardía, etcétera. Yo me preguntaba, digamos, si vos tenés algún, o sea, ¿cuándo es que aparece el silenciamiento de esta
es decir, ¿por qué vos ves que hay un silenciamiento de esta otra dimensión en las canciones? Y si eso es porque las canciones pertenecen a un registro popular, si vos tenés alguna intención de trabajar esa tensión, porque, digamos, un razonamiento que uno podría hacer, perdón, sí. No entiendo, ¿silenciamiento de qué? Quiero decir, que las canciones, de algún modo, digamos, hacen una lectura, digamos, del tipo de negociación que se inicia con la ONU, que de hecho, bueno, es un gobierno radical el que lo hace, a pesar de que después se sientan en la mesa, digamos, figuras ligadas a las dos vertientes. Digamos, me pregunto un poco por qué digamos, ¿cómo podés explicar el hecho de que en la música aparezca, digamos, un registro de este inicio de diplomático, digamos, en algún punto desde otro registro belicista, ¿no? Es decir, ¿cómo explicar el silenciamiento de esa dimensión? O en todo caso, la tensión entre un registro popular belicista y un registro lento diplomático y digamos, que aparece ausente. Entonces yo preguntaba, digamos, si digamos, una sola comunidad emocional, digamos, ahí hay una comunidad que, bueno, podría no ser emocional, que aparece de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo, digamos, lo que me preguntaba, digamos, es si vos tenías alguna intención de trabajar esta tensión en algún otro trabajo, porque me parece una dimensión sumamente interesante, digamos, y sobre todo porque, digamos, uno podría pensar cuándo es que aparece es la radicalización, digamos, de esas canciones de los 60 lo que hace que esta figura no pueda aparecer en la música. Es decir, mi pregunta es un poco, ¿por qué esta figura no aparece en la música? ¿Es una tensión entre la elite cultural y lo popular? ¿Por qué es que esta figura no aparece? Y si tenés alguna intención de trabajarlo de alguna manera... Figura, Juan Pablo, ¿qué figura? Por favor, repetime cómo sintetizarías la figura de la que estás hablando. No, digamos, claro, digamos, en tu registro, en el registro del artículo, básicamente aparece una lectura, digamos, del camino diplomático, digamos, como completamente, quiere decir, aparecería el camino diplomático completamente en otro registro. Vos citabas la canción del momento, de ese momento de la ONU, digamos, que donde aparece que el hecho de que vaya a la ONU tiene que ver con que el mundo entero reconoce la importancia que tiene recuperar las Malvinas. Es decir, aquello que aparece como un camino, yo lo digo porque hay muchos artículos en los últimos años que reivindicaron ese momento como un momento donde se podría haber llegado a una solución pacífica de recuperar la soberanía en modo pacífico, ¿no? Entonces, qué sé yo, salió un artículo no hace muchos años de Tocatlián sobre eso, digamos, creo que es Tocatlián y Russell, no me acuerdo, digamos, pero había como una reivindicación de eso, de ese escenario que de los fines de los 60 y los 70. Entonces me preguntaba, digamos, cómo, digamos, si vos tenés alguna intención de trabajar esa tensión en algún otro trabajo, porque creo que hay ahí un tema interesante potencialmente para investigar. Eso es un poco lo que digo, digamos, me parece que lo que aparece como registro en las canciones es una lectura, digamos, desde la cultura popular, digamos, que de algún modo, digamos, silencia, o en todo caso silencia o no resignifica lo que está pasando en la vida diplomática, aparece resignificado de otra manera. Digo, y ahí hay una suerte de omisión, digamos, de silenciamiento, o en todo caso la radicalización que se produce en los 60, digamos, va a dejar en segundo plano todo eso que está pasando a nivel diplomático y de las élites. Digo, esa tensión, élites y cultura popular, como dos caminos incomunicados, ¿no? O sea, si es algo que pensás trabajar en un trabajo futuro. Creo que hay un tema interesante ahí. Sebastián, ya que quedan pocos minutos, ¿podemos tomar varias preguntas y cerrar con eso? Pero entonces, ¿cómo? O sea, no voy a responder. Bueno, tenés... No, estoy contento de recibir preguntas, pero me gustaría responder. Dale. Bueno, voy a tratar de ser bien breve. No hay un silenciamiento del tema diplomático en las canciones, al contrario, hay un tratamiento del tema diplomático en las canciones, a veces tácito, a veces explícito. No hay una oposición global, de hecho yo menciono a una de las canciones que de alguna manera celebran lo de la ONU, como que ahora se extendió
a todo el mundo, ¿no? Una certeza que hasta la ONU era solamente una certeza de los argentinos. Ya nadie puede negar, dice el poeta, ¿no? Que, bueno, que las Malvinas han sido, serán y suelo nacional. Bueno, eso es gracias a la ONU, o sea que uno podría poner a esa canción, digamos, festejando la diplomacia. Lo que sí me parece interesante es que otras no lo hacen, digamos, ¿no? Otras no ven nada que celebrar ahí. Por otra parte, como muchos otros en la prensa y como muchos otros en la Argentina, digamos, no estoy diciendo que los cantores, digamos, estaban fabricando a Galtieri, ¿no? Estoy diciendo que los cantores eran parte de ese sector de la sociedad que veía con sospecha el camino diplomático, que lo veía como una pérdida de tiempo, que lo veía como un palabrerío. Respecto, digamos, de la visión contemporánea que pone las negociaciones de fines de la década del 60 y principios de los 70, como que Argentina ya llegaba a donde quería, yo no la suscribo, digamos, ¿no? O sea, no lo trabajo en este artículo, pero, digamos, tengo muchos elementos para decir que me parece que es una lectura a posteriori, que está fundada en evidencias discutibles, digamos, ¿no? Como mínimo discutibles. Es decir, yo no creo que después del memorándum el camino, digamos, terminaba en una cesión de soberanía o en un acuerdo así. No puedo extenderme acá en por qué no lo creo, digamos, pero realmente no lo creo. Y me parece muy importante y clave, bueno, yo dije al principio que era el fondo conceptual del trabajo, pero que no me podía extender en eso. ¿Por qué hay una comunidad emocional? Digamos? Bueno, porque uno puede encontrar tonos, uno puede encontrar que hay algunos que quieren ir con las armas, otros que quieren más despacio, bueno, no importa, digamos. Pero hay una comunidad emocional desde el punto de vista de que hay un sentimiento extendido en la comunidad, digamos, ¿no? Es tan sencillo como eso. Y efectivamente todos los cantores suscribirían que las Malvinas son argentinas, digamos, ¿no? Es algo que no está puesto en discusión. En algunos de los ya no me acuerdo si los editores o los readers del artículo me preguntaban, ¿y no hay ninguna que se mofe de la pretensión argentina? Bueno, no lo hay, digamos. O sea, en 92 canciones no hay ninguna que se burle de las pretensiones argentinas sobre las islas, digamos, ¿no? Y eso me parece que habla muy claramente de una comunidad emocional. Después hay tonos, hay diferencias, en fin, las emociones, hay gradaciones, digamos, ¿no? Pero me parece que claramente aquí, y no sé, me costaría pensar otro tema, en que en la Argentina efectivamente se pueda hablar de una comunidad emocional en torno a él, digamos, ¿no? Bueno. Sergio. Sí, Sebastián, te quería hacer una pregunta que posiblemente la respondas con, no sé, pero te lo hago igual. Que es, si vos pudiste ver o si hay algún estudio sobre este tipo de expresiones populares, poéticas, canciones o lo que sea, en conflictos, digamos, fronterizos en otros países, ¿no?, de América Latina. Pienso, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, ¿no? Donde, bueno, obviamente Bolivia pierde la salida al mar, Perú pierde 3 provincias. Si, digamos, el cancionero popular respecto a eso tiene, digamos, tonos parecidos, o poesía, no sé, no tiene por qué ser canciones, ¿no? Tiene tonos parecidos a lo de las Malvinas, o si hay algo específico de las Malvinas, porque claro, no es entre iguales, sino que es el Imperio Británico, digamos, tiene esa cosa extra. O si hay algo de esa comunidad emocional que tiene que ver con ese género de que nos robaron el territorio, juntémonos, recuperémoslo, todo va a ir bien, ¿no? Esa cosa épica, digamos, del cancionero, ¿no? Entonces, si hay algo de ese registro emocional que tiene que ver con un género, que no es ni la samba ni el folclore, sino que es la canción guerrera de los territorios que perdimos, digamos, ¿no? No te voy a defraudar, no sé. No sé, realmente no sé. Me hubiera encantado, busqué, cuando empecé la escritura de este trabajo, busqué otros trabajos que trabajaran, digamos, desde cancionero popular, digamos, problemas territoriales. Yo no encontré. Por ahí busqué poco, digamos, pero bueno, hasta donde busqué, no encontré. Y tampoco he recibido, digamos, esto lo presenté en algunos otros congresos y en LASA, en fin, en distintos
foros de discusión y nadie me dijo, tenés que ver ese artículo, si alguien conoce ese artículo ya me lo hubiera dicho, ¿no? Pero realmente me encantaría ver eso, pues probablemente tenga razón, digamos, ¿no? Y haya ahí, digamos, algo que corresponde ya a la épica, digamos, de reivindicar o de conseguir algo que se considera perdido, ¿no? Claro, posiblemente, digo, además acá hay un plus que es la cuestión del Imperio Británico, no sé, ahí hay un diferencial, porque no es entre iguales, ¿no? Pero bueno, en fin, es toda especulación. Me anoto yo con una pregunta, si no hay nadie en la cola, que es la siguiente. Para mí está muy claro qué es lo que vos querés decir, y fuiste enfocando siempre la atención, respondiendo a las preguntas, un poco reforzando tu argumento principal. Y a mí ese argumento principal, como no soy muy nacionalista, tengo un poquito de fobia al mundo Malvinas, a mí me convence. Lo que quería preguntarte es, y vos dijiste, no me quiero meter mucho en la cuestión de la cultura popular, por lo menos en este trabajo, pero está claro lo que vos pensás sobre la cultura popular, acá. O digamos así, en líneas generales está claro dónde la ponés. La pregunta que quería hacerte es si, habiendo trabajado no sobre Malvinas, sino ya hace un tiempo largo, sobre este periodo, eso lo señalaba Mate, vos lo marcabas al comienzo, si cambió algo tu visión de la cultura popular al meterte a mirar este aspecto, si querés, un poco inquietante, o más inquietante que otros, de la cultura popular de esos años. Esto es, tu visión de la cultura popular cambió, y en qué sentido cambió al mirarla a la luz de la cuestión Malvinas. Pues una pregunta casi de diván, digamos, ¿no? O sea, biográfica. Yo, digamos, puedo ensayar una respuesta que quizás no sea la respuesta exacta a tu pregunta, es decir, no tanto cómo cambió mi visión sobre la cultura popular, sino cómo cambió mi visión sobre la cuestión cultura popular malvina, digamos, ¿no? Es decir, yo partí de alguna manera del presupuesto de que las élites gobiernan el sentir popular, digamos, ¿no? Que es un poco la idea que encontraba en los textos, es decir, el hecho de que, bueno, el peso de la voz pública en los manuales de historia, en los manuales de geografía, en fin, el trabajo de Vicente Palermo, digamos, sobre Sáenz Serías, que efectivamente ahí está muy claro, digamos, cuál es el discurso de las élites, digamos, el propio trabajo que estoy terminando yo de escribir sobre los viajeros, que eran todo tipo, digamos, de renombre, o que pertenecían a medios de comunicación, en fin. Y este trabajo es un poco el resultado de que la hipótesis, digamos, ¿no? De que las élites mandan, bueno, tengo elementos para revisarla, digamos, ¿no? Entonces yo diría que cambió esa visión, cambió esa idea, ¿no? Yo pensaba que en las canciones, cuando yo inicié esta investigación de las canciones, 2016, que me fue muy difícil conseguirlas todas, o sea, todo esto había que pedirlo una por una, o sea, fue realmente muy, muy difícil, digamos, ¿no? Pero finalmente cuando me hice de todas las canciones, yo las leí diciendo, bueno, acá no va a haber más que ecos de los discursos de las élites, ¿no? Y encontré que no, digamos, ¿no? O sea, que por momentos, al menos el discurso oficial y en la prensa, etcétera, iba por un lado y algunos de los cantores iban por otro, digamos, o pedían más, ¿no? Y eso me pareció que justificaba esta intervención, digamos, ¿no? La otra pregunta, Roy, te la debo. No sé si efectivamente este trabajo cambió mi visión en general respecto de la cultura popular. Dame un tiempo. Bueno, está Lila también tiene una pregunta. Bueno, nada, ya para la del estribo, han preguntado casi todas las cosas que había pensado. Bueno, me interesó muchísimo la empresa, ¿no? Del trabajo, es decir, reunir este corpus y trabajar y apostar al trabajo sobre el corpus me parece una apuesta interesante
en sí misma, y me parece que, bueno, nos trae una manera de ingresar y de tratar de empezar a entender es decir, de tratar de asir algo que sabemos que está ahí, ¿no es cierto?, que estuvo ahí, y que es muy difícil, efectivamente, de describir, de asir, si no es, digo, por fuera de los manuales escolares, de los desfiles, las cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece un ejercicio, ¿no?, muy valioso. Y a la vez, bueno, está como muy centrado en el corpus, entonces inevitablemente las preguntas van, bueno, ¿cuánto de esto puede llevarse en la dirección de las preguntas que tienen que ver con los géneros mismos y las tradiciones y los lenguajes y los imaginarios que son propios de estos géneros, ¿no es cierto?, que sería un tipo, yo creo, de pregunta que Matt la trajo y que yo un poco también la tenía, cuánto hay que viene de esas propias tradiciones, y cuánto también, digamos, podemos preguntar en relación a los cruces que esto permite, ¿no? Hacia afuera, ¿no?, hacia los contextos políticos, en fin, diplomáticos, etcétera, etcétera. Entonces son como, me parece, como dos maneras de entrarle. Yo te hago una pregunta que ni siquiera sé si, digamos, si es posible responder, pero sí intuitivamente, porque digamos, la idea que nos trae el trabajo es, bueno, esto tenía una apoyatura en la cultura popular mucho más amplia de lo que creíamos, ¿no? Entonces, la idea que domina era de que esto tenía una apoyatura más amplia. Y eso está muy claro. Yo ahora, entonces, la pregunta, dando esto por bueno, ¿no? Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿qué a vos te parece que nos dice este corpus que es tan distintivo en términos de cuáles son los géneros que están y los que no están también, ¿no? En relación a las apoyaturas socioculturales de este imaginario, fuera de que son amplias, ¿no? No sé, hay cosas que no entra el rock, ¿no? No entra el nuevo folclore, uno diría, tampoco. ¿Por dónde circulaba? Me preguntaba yo, ¿no? Es decir, esto que preguntaba Matt también, ¿qué implicaba inscribirlo en Asaí, ¿no? En Sadaik? Que esto iba a ir por la radio, que esto iba a ser grabado, ¿no? Si hay algo en relación al mapa de lo que queda dentro y lo que queda afuera, ¿no?, que se puede pensar a partir de este ejercicio. Bueno, géneros musicales, digamos, mayoritariamente fue folclore, pero también hubo otros, ¿no? Por ejemplo, hay marchas militares. Y hay marchas militares, por ejemplo, yo menciono ahí una, que es de la década del 50, que, digamos, un autor hace la letra y va un músico y le dice, hace de esto una marcha militar. Yo no le doy mucha importancia en el contexto del artículo, digamos, pero digo, así como esa marcha hay otras, y también hay pocos, pero algunos tangos, digamos, ¿no? Entonces digo, el género es predominantemente el folclore, pero hay otros géneros. Y efectivamente llama la atención, o en todo caso a mí me llamó la atención, que solamente... De hecho, cuando yo le digo a Duriet que él había compuesto el único tema registrado en Sadaik de rock, él me dijo, pero no puede ser, y empezó a pensar, pero no, tenés razón, dijo, todo lo del rock es posterior, digamos, ¿no? Entonces, digamos, me parece que ese fue digamos, algo que surgió de este corpus que me parece que marca algo, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuánto del género musical tiene que ver con el contenido o alienta este tipo de contenido? A mí me gustaría, digamos, para poder responder esa pregunta quizás habría que comparar, digamos, ¿no? Entonces habría que decir, bueno, a ver, ¿con qué otras chacareras, con qué otras zambas podemos comparar estas, incluso compuestas por los mismos autores, digamos, ¿no? Entonces traer, digamos,
otra producción de estos mismos autores y compararlas, a ver si cambia, no sé, el tono, etc. Sería un ejercicio posible, digamos. Yo no lo hice porque, digamos, se me iba un poco de mi espectro de interés, pero sería una posibilidad. ¿Con qué motivo alguien iba y registraba algo en Sadaic? Bueno, para resguardar su propiedad intelectual, digamos, sus derechos sobre esa canción. Eso no significaba necesariamente que esa canción se grabase, digamos. Hay algunas que no han quedado grabadas o que yo no pude encontrar el registro, digamos, de grabación. Pero sí, el motivo por el que alguien va a Sadaic y registra un tema es porque no quiere que se lo roben, digamos, ¿no? Por lo tanto, eso alguna conjetura podemos hacer respecto de que alguna difusión tenía, digamos, o el tipo las cantaba en una peña, o lo que fuera, digamos, pero nadie va a registrar la propiedad intelectual si piensa quedársela en su casa y no mostrarla a nadie, digamos, ¿no? Entonces yo diría que ahí tenemos un elemento. Después, ¿cuánto de esto circuló? Bueno, depende en qué momento. Algunas, muchísimo, digamos, ¿no? Hay una famosa revista, hay un famoso número de Primera Plana, que precisamente después del memorándum, cuando las conversaciones seguían y parecía que podía llegar a haber un final feliz, y el número de Primera Plana dice, bueno, la verdad que lo único malo de estos avances en las negociaciones con el Reino Unido es que las radios están insoportables con Juan Pueblito y no sé quién y no sé quién, entonces nombran ahí las 3 o 4 zambas que sonaban permanentemente en la radio, y que, digamos, para el público y para el autor de Primera Plana era como algo, digamos, difícil, digamos, de escuchar, ¿no? El bombardeo constante de canciones nacionalistas en torno a las islas. Así que efectivamente muchas de estas canciones tuvieron muchísima circulación. ¿Cuánto quedó afuera? Bueno, lo dije al principio. Probablemente mucho. Por ejemplo, yo conozco canciones. Yo trabajé el tema Malvinas para otro estudio en el pueblito de Correa, en ese pueblito chiquito de Santa Fe para el que trabajé en mi primera investigación. Y ahí, por ejemplo, cuando es la guerra de Malvinas, bueno, ahí también, digamos, los cantores del pueblo componen canciones, pero no están registradas en Sadaic, porque el tipo las cantó en Correa, digamos, ¿no? Y como esas tienen que haber muchas otras. Pero bueno, ¿cómo encontrarlas, ¿no? Bueno. Una cosa más respecto del contexto. Yo traté, sobre todo al comienzo de cada sección, de abreviar en un párrafo o en 2 el contexto, digamos, en el que sucedían estas canciones, ¿no? O sea, tanto para los 40-50 como para los 60, como para la última sección, yo trato ahí de decir, por ejemplo, de mencionar las negociaciones, de mencionar lo de las Naciones Unidas, de mencionar el énfasis que el peronismo le dio a la cuestión en los años 40. Es decir, hay, digamos, por lo menos 1 o 2 párrafos de contexto para que las canciones no parezcan que brotan de la nada, digamos, ¿no? Pero bueno, otra vez, al momento de elegir qué privilegiar en mi argumentación, preferí privilegiar la evidencia, que por otra parte, en buena medida, no es muy conocida, digamos, ¿no? Entonces preferí mostrar las canciones y no extenderme mucho en el contexto, que es algo que, primero, lo hice constar de una manera abreviada, pero es algo que cada uno también puede conseguir de otra manera, en cambio no así el acceso a las canciones. Bueno, si te parece, Sebastián, cerramos. Ya han pasado las 8. Quería agradecerte la presentación. También quería agradecerle a Matt sus comentarios y a todos los que asistieron, comentaron, participaron, le dieron vida al seminario. Así que muchas gracias y nos vemos el mes que viene en otra de estas sesiones. Bueno, un saludo a todos y a todas. Muchas gracias a los dos. Hasta luego.